un problema técnico. Bien, voy a compartir mi pantalla. ¿Me indican, por favor, si se puede visualizar la pantalla? Claro que sí, ahora se le puede visualizar la pantalla, ingeniero. Y si me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, ingeniero. Ok, bien, bueno, muchas gracias. Disculpen las fallas técnicas. Bueno, voy a retomar la presentación. Les decía al inicio que, bueno, que les daba las gracias por esta invitación a este webinar. Muy complacida de compartir un poco de mis conocimientos con ustedes y, bueno, pues y aquí dispuesta a contestar algunas de sus dudas. Bueno, esta charla tiene como objetivo hablar sobre cuáles son las tecnologías forenses para la justicia del siglo XXI. Sabemos que hoy en día hay mucha proliferación de ciberamenazas, mucha proliferación de diversas vulnerabilidades y bueno, así como hay la parte buena, también tenemos la parte negativa en el uso de las tecnologías. Y en ese punto justamente nosotros tenemos lo que son el uso de tecnologías forenses digitales para poder investigar y conocer cómo se materializó, cómo se llevó a cabo esa, en este caso ya sea un ciberdelito o un incidente de ciberseguridad. Entrando un poco más en contexto, perdón, entrando un poco más en contexto y respecto al panorama actual, hoy en día hay algo que ha migrado y se conoce como la quinta generación de los derechos humanos. La quinta generación de derechos humanos está relacionada o está muy enmarcada con el uso de las tecnologías avanzadas y de la inteligencia artificial. Sabemos que tenemos justamente el famoso chat GPT, inteligencia generativa, ¿verdad? Que a través de esa tecnología nos permite, sin duda alguna, nos permite realizar diferentes actividades en pro del beneficio social, pero asimismo hay una puerta abierta que dependiendo cómo la utilicemos, ¿verdad? Puede generar un incidente de seguridad. Entonces, a partir de esa quinta generación de derechos, lo interesante es poder dar un buen uso. Para esto necesitamos evidentemente los marcos legales adecuados, las legislaciones adecuadas que aseguren que esas tecnologías sean utilizadas en el ámbito de una buena manera, ¿verdad? Y en un caso, porque exista un uso indebido, tratar de investigar, ¿no? A través de las diferentes tecnologías forenses digitales y por supuesto también aplicando parte de lo que menciona la criminalística, es decir, tratar de contestar a preguntas de cómo se realizó el delito, qué fue lo que hicieron, qué tipo de herramientas, cuándo se lo hizo y en algunos casos llegar a contestar quién o quiénes lo realizaron. Esta pregunta, esta última pregunta, va a ser un poco compleja debido al ambiente virtual en el que estamos trabajando. Más sin embargo, nosotros sí podemos llegar con una información en cuanto a registros. Si me preguntan nombres y apellidos, muchas veces es un poco complicado, pero sí es posible determinar a través de los rasgos, perdón, de los rastros o de las evidencias que van quedando en el sistema informático, que eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, utilizar tecnologías forenses nos ayuda, bueno, en el ámbito de la justicia, definitivamente ha generado un nivel de precisión y eficiencia muy importante en la búsqueda de la verdad, en tratar de comprender cómo se realizó un... Alguien me está diciendo, perdón. En tratar de saber cómo se ha realizado un delito, cómo se ha cometido ese ciberdelito. Bien, vamos a avanzar con la presentación. En cuanto a la definición de las tecnologías forenses, nosotros podemos definir a las tecnologías forenses como un conjunto de herramientas, métodos y técnicas científicas que nos ayudan a recopilar, analizar e interpretar la evidencia digital. La evidencia digital dentro de todo este proceso de investigación es lo más importante, es lo que se tiene que cuidar y también hay que saber los procedimientos indicados para poder extraer y saber a dónde la vamos a buscar, ¿sí? La evidencia digital. En este caso, tratamos nosotros de obtener
de dónde, ¿verdad? Conociendo el caso, si es un ciberdelito o si es un incidente de ciberseguridad. Utilizo estos dos términos porque dependiendo en el contexto en el que estemos trabajando, vamos a hablar de un delito informático o ciberdelito, o en algunos casos vamos a hablar de un incidente de ciberseguridad o incidente de seguridad. ¿Por qué? Cuando en estos casos se lo lleva a la justicia, es decir, cuando se realiza una denuncia en la fiscalía, nosotros hablamos de la investigación de un ciberdelito. Ya estamos hablando de por medio, hay una denuncia, estamos ya ante la justicia. En otros casos, cuando hablamos de la auditoría, muchas veces hay empresas que prefieren no denunciar el hecho y lo que se hace es investigar de manera interna, entonces hablamos de un incidente de seguridad informática. Entonces, evidentemente, sin duda alguna, en ambos escenarios es una afectación al sistema, es un delito, ¿sí? Pero muchas veces hablamos o se utilizan estos dos términos. Y en ambos casos vamos a definitivamente a trabajar con lo que es la evidencia digital. Entonces, el uso de las diferentes tecnologías forenses digitales nos van a permitir, primero, recopilar o extraer esa evidencia digital. Segundo, llevarla a nuestro laboratorio para realizar un proceso de análisis. Y por último, vamos a hacer la interpretación. La interpretación depende mucho de cuál es el incidente. Perdón. Hola, disculpen, parece que tengo un problema técnico, de verdad, lo siento. Bueno, les decía que bueno, tenemos estos dos escenarios en cuanto a lo que es la investigación de delitos informáticos. Por un lado, cuando estamos ante la justicia y por otro lado, cuando lo hacemos de manera privada y de manera privada estamos ante una auditoría informática forense, ¿sí? Siempre vamos a aplicar o agregar ese término de forense. Disculpen, perdonen el ruido externo. Bueno, entonces les mencionaba el tema de la... Perdónenme un momentito, por favor. Ok, disculpen la interrupción, de verdad que es un poco complicado los días sábados. Bueno, vamos retomando el tema. Les mencionaba que nosotros tenemos, cuando hacemos el uso de las tecnologías forenses, tenemos dos ámbitos bien marcados. Por un lado, cuando hacemos la investigación en la parte penal, a través de las denuncias como tal, y por el otro lado, de manera privada, a través de las auditorías informáticas forenses. En ambos escenarios, lo importante es obtener esa evidencia digital. Hay que saber primero de dónde vamos a obtener la evidencia digital y una vez que ya conocemos el lugar donde está la evidencia digital, el siguiente proceso es extraer esa evidencia respetando algo que se llama cadena de custodia, luego ir al laboratorio forense para hacer el análisis respectivo y por último hacer la interpretación. Este último paso de la interpretación va a depender muchísimo de
el incidente que se esté investigando, ¿no? Va a depender de cuál es el escenario y cuál es el delito. Obviamente, las tecnologías forenses se utilizan en todos los diferentes escenarios, pero ese último punto de la interpretación va a depender mucho de el nivel de conocimiento que se tenga y también del tipo de delito que se esté investigando. ¿Okay? Vamos a avanzar. En cuanto a la importancia del uso de las tecnologías forenses dentro del sistema de justicia, pues bueno, nosotros hablamos que tenemos las pruebas deben de ser muy objetivas y confiables. Es decir, cuando utilizamos las tecnologías forenses, cuando se combina la parte tecnológica con las ciencias criminalísticas y finalmente trabajamos en la parte forense, vamos a garantizar que las pruebas que se lleven ante la justicia sean objetivas y confiables, que se pueda reconstruir los eventos o los cibercrímenes. Hay herramientas y hay métodos que nos permiten hacer la reconstrucción de los hechos en un incidente, en este caso en un delito en un ciberdelito, en un ambiente virtual. También hablamos del apoyo en las decisiones judiciales. Hay diferentes sistemas que son avanzados y que permiten o soportan la decisión final que da el juez cuando estamos hablando ante una investigación de un ciberdelito. Y por último, es muy importante el tema de que se establece la culpabilidad o inocencia. Es decir, muchas veces el uso de estas tecnologías y en las manos de en este caso, los peritos informáticos, pudiera estar la culpabilidad o inocencia de una persona, de acuerdo a las pruebas que se entreguen, ¿sí? Entonces, es muy importante saber utilizar la herramienta adecuada dependiendo el tipo de delito que se esté investigando. Otra cosa importante, en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se hacen investigaciones de ciberdelitos, ellos tienen establecido dentro de su marco regulatorio que se tienen que utilizar tecnologías forenses que son con licencia, ¿ya? Porque dan un poco más bueno, ellos lo tienen como que les da un poco más de garantía. En nuestro país, nosotros podemos hacer uso de tecnologías forenses gratuitas, ¿ya? Esa es una diferencia que se marca. No es que esté mal, no es que el uno sea mejor que el otro, no, realmente es cómo se muestra la información. Yo tengo experiencia manejando tanto herramientas pagadas, digamos, y herramientas gratuitas, tecnologías forenses en ambos escenarios, pero sí da una diferencia en cuanto a los resúmenes o a los reportes finales que pueden generar cada una de estas herramientas. Y muchas veces, obviamente, las tecnologías, las pagadas, tienen ya todas las herramientas en uno, mientras que las tecnologías que son open source o que son gratuitas están como por módulos separadas, pero en conjunto sí nos permite realizar un buen proceso de investigación forense. En cuanto a la evidencia digital y los cambios en la justicia moderna, ¿cómo ha ayudado? Yo les hablaba al inicio sobre la quinta generación de derechos humanos. Esa quinta generación de derechos humanos está justamente enmarcada en el uso de estas tecnologías avanzadas. Llámese tecnologías avanzadas, lo que es todos los servicios que encontramos en la nube, lo que es el uso de los sistemas pervasivos o los sistemas web, que también les llaman, en la inteligencia artificial, por ejemplo, realidad aumentada, realidad virtual, todos estos tendencias tecnológicas se enmarcan dentro de esa quinta generación de los derechos. Y, por supuesto, las leyes van migrando o van cambiando el marco regulatorio acorde también a lo que define o lo que se establece en estos derechos humanos. Entonces, hace que la justicia cambie. Por eso hablamos de la justicia del siglo XXI, la justicia moderna. Porque hoy en día los delitos que se cometían normalmente de manera física han migrado muchísimo a un ambiente virtual. Entonces, de hecho, tenemos dos tipos de delitos, dos tipos de cometimiento de delito. Uno, por ejemplo, cuando utilizamos la tecnología y otro cuando utilizamos a la tecnología como medio y como fin. Por ejemplo, en un primer escenario,
Hablamos de cuando nosotros utilizamos a la tecnología como medio para cometer otro tipo de delito. Y en esos casos, en ambos escenarios, vamos a utilizar o vamos a necesitar la evidencia digital. Entonces, en unos casos, y que a mí me ha tocado investigar, por ejemplo, delitos de violación. Evidentemente no es que literal violen a la computadora, pero por ejemplo, hay que obtener la evidencia, las fotografías, los chats, los correos electrónicos. Eso es cuando utilizan a la tecnología como medio, el medio, la tecnología para tomar las fotografías, para reproducir, para transmitir. Y el fin de esto realmente pues es el hecho, la violación como tal. Y puede ser violación, puede ser extorsión, puede ser inclusive secuestro, ¿verdad? Porque utilizan a la tecnología para conocer, por ejemplo, si hablamos de un secuestro, conocer el comportamiento de su víctima, de su objetivo, y finalmente cometen otro tipo de delito, ¿no? Que sería ya el delito final. En el caso de cuando la tecnología es utilizada como medio y como fin, por ejemplo, utilizo los lenguajes de programación, utilizo los programas informáticos para desarrollar un malware. Estoy utilizando la tecnología para poder crear ese nuevo malware y el fin directamente va a ser robar, puede ser, ¿no? Estoy diciendo, puede ser robar datos, puede ser dañar un sistema informático. Entonces, el medio, ¿verdad? Es el medio y el fin va a ser el uso de la tecnología. Entonces, tenemos en esos dos casos en los cuales es importante la intervención de la investigación forense digital. Y en ambos casos hay que reconocer dónde está la evidencia digital. Una de las cosas que es complejo, y no les voy a decir, el tema del aumento de datos y de los equipos que están interconectados. Cuando hacemos una investigación a nivel de redes, ¿verdad? Sí se puede, hay un nivel de complejidad un poco alto. No es que es difícil, no es que sea imposible, pero toma un poco más de tiempo, ¿ya? Otra cosa que genera un poco de complejidad en la toma de la evidencia digital es justamente cuando hablamos de esa era digital, tenemos dispositivos móviles, tenemos las redes sociales, tenemos el ambiente virtual como tal, la nube. Todo eso hace que dependiendo el lugar donde y cómo se haya suscitado el delito, podamos utilizar nuestras tecnologías para poder extraer la evidencia. Lo más importante dentro de todo este proceso, reconocer. Generalmente se reconoce la evidencia digital en las unidades de almacenamiento. Todo dispositivo que tenga una unidad de almacenamiento es un medio en el cual nosotros vamos a poder extraer la información. Por ejemplo, en un dispositivo móvil, lo que nosotros vamos a ver allí es la memoria. En un equipo, en un computador de escritorio, donde vamos a encontrar la evidencia digital en el disco duro y si el equipo está encendido en la memoria a través de procesos de volcado de memoria. ¿Sí? Entonces, importantísimo en esto para poder utilizar las tecnologías forenses es identificar dónde voy a encontrar mi evidencia digital. ¿Y cómo sé dónde la encuentro? Generalmente son en todos los medios de almacenamiento digital. En un disco duro, en una memoria RAM, ¿verdad? Si tengo un PSP o un PSP, pues ahí también vamos hacia la parte de la memoria. Siempre serán en esos lugares donde yo puedo analizar, ¿sí? Donde está almacenada la información. No me sirve de nada otro espacio diferente si no hay información de por medio. En cuanto a la inteligencia artificial, esto también hace que cambie un poco el entorno porque el uso de los algoritmos avanzados de inteligencia artificial nos puede ayudar a analizar grandes conjuntos de datos, detectar patrones, predecir otros resultados. Aquí hay algo interesante que también está en auge y eso es un poco más de la criminología que se puede enlazar con algo que se conoce como la estilometría. En el tema de la estilometría es tratar de determinar el perfil del delincuente, ¿sí? Es un poco más complejo porque ya se trata de generar o trabajar un poco con la parte de la personalidad, de los patrones, ¿sí? Para poder determinar quién es, porque sabemos que en un ambiente virtual
Pues llegamos con o podemos contestar quién fue, y llegamos con una pregunta, con una respuesta, perdón, de una dirección de correo electrónico, de una dirección IP, de un nombre de programa, de un nick, ¿verdad? Pero el nombre específicamente, la persona o poder detectarlo, podemos utilizar este tipo ya de inteligencia o de programas más avanzados aplicando inteligencia artificial para determinar perfiles. Si es posible, de hecho se lo utiliza y en algunos casos tratar de predecir inclusive un comportamiento agresivo de un posible delincuente, ¿no? O de un delincuente. ¿Cuál sería su comportamiento? Bien, siguiendo con la charla. Ay, perdón, se fue. Tenemos la recolección de las pruebas digitales, les mencionaba. Dentro de todo este proceso, para poder utilizar las tecnologías forenses, algo importante es obtener la evidencia. Esa evidencia, una vez que identificamos, de acuerdo al incidente o de acuerdo al delito que se vaya a investigar, identificamos dónde, el lugar, dónde está almacenada. Perfecto. Luego hacemos el proceso de extracción. Ya desde ahí, en el proceso de extracción, vamos a hacer uso de tecnologías forenses. Ese proceso de extracción nos va a permitir obtener la evidencia. ¿Cómo sabemos de ahí en adelante o cómo la reconocemos? Bueno, hay algo importante que se llama el principio de intercambio de Lorcar. Este principio de intercambio de Lorcar habla sobre la relación o sobre la conexión que existe entre la evidencia, la escena del crimen, la víctima y el sospechoso. Aquí hay el enunciado que define a este principio. Siempre que dos objetos entren en contacto, estos van a transferir parte del material que incorporan al otro objeto. ¿Qué significa esto? Que cada vez que nosotros en el ambiente virtual, ¿verdad? Cada vez que nosotros realizamos un acceso, abrimos nuestro computador, entramos a un sitio web, descargamos un archivo, todas esas acciones que estamos realizando en nuestro equipo se están almacenando. Obviamente hay que saber en qué lugares se almacena esta información. Y es ahí donde podemos obtener nuestra evidencia. Entonces, este principio nos va a permitir identificar la evidencia. Nuevamente, insisto, depende el tipo de delito, si vamos a poder identificar. Obviamente, en casos, y haciendo una analogía, en los casos de delitos reales, ¿no? De repente hay, no sé, hay un delito de violación. Entonces ya está la víctima, probablemente hablamos principio de intercambio, ¿verdad? Si fue amarrada, por ejemplo, va a tener las huellas, si vamos a dejar este principio que nos habla de que se transfieren, por ejemplo, si estuviéramos en un ambiente presencial, estamos en un lugar físicamente, si a usted se le cae un cabello, ahí queda ya una huella de que usted estuvo ahí. Si usted toca algo, va a quedar la huella, ¿verdad? De manera física. En nuestro ámbito virtual, ¿dónde tenemos esas evidencias o cómo las encontramos? A través de los registros, sí, a través de los registros de actividad, de los logs de auditoría. Por eso, cuando se hace, por ejemplo, desarrollo de software, es importante que se graben dentro de la base de datos o esté habilitado estos logs de auditoría, porque en caso de un incidente es allí donde podemos buscar la información. Entonces, siempre va a quedar un registro, una huella, algo, una relación, esa conexión que nos va a dar entre la escena del crimen como tal, quiénes fueron las víctimas y mis posibles sospechosos, ¿sí? Aquí es una cosa importante, los sospechosos, porque, como les decía, en nuestro ámbito virtual es muy complicado decir con nombre y apellido quién fue, ¿verdad? Pero sí decimos direcciones de correos electrónicos, un nombre de usuario, por ejemplo, el programa que se utilizó, una dirección IP, ¿verdad? Un puerto, ¿verdad? Entonces, esa información sí es posible. Y luego usted dirá, bueno, y finalmente, ¿cómo se determinan? Ya se hacen otros procesos, incluyendo, por ejemplo, técnicas de criminología, que ahora mismo eso no es parte, pero bueno, hay técnicas de criminología para poder tratar de determinar o generar el perfil de mi posible sospechoso. Y allí sí,
digamos, ya buscar a la persona como tal. Aquí nosotros tratamos de recopilar todas las evidencias posibles para determinar cómo se generó ese delito. Y evidentemente también se genera una base de conocimiento para que las empresas no sean víctimas, ¿no? O tratar de minimizar. El riesgo siempre va a estar presente. De hecho, el riesgo es algo que está inherente en todas las actividades humanas. Siempre va a haber algo de riesgo. Pero lo que se intenta es minimizar, tratar de implementar las diferentes acciones o controles necesarios para poder minimizar y evitar ser víctimas de estos posibles ciberdelitos, ¿verdad? Bien, en cuanto a lo que son los avances en la recolección y análisis de pruebas digitales, hace un momento hablaba desde dónde podemos obtener la información. Pues bien, algo muy y que está hoy en día es el dispositivo móvil. Yo suelo decir a los estudiantes, bueno, si usted quiere conocer la vida de una persona, el teléfono móvil se lo va a decir. El dispositivo móvil guarda muchísima información que te puede dar datos adicionales en caso de que esté implicado dentro de un delito informático. En lo que es el análisis de las computadoras, por supuesto, allí nosotros podemos realizar procesos. Si el equipo está encendido, que se conoce como equipo vivo, hacemos procesos de volcado de memoria. Si el equipo está apagado, ya no trabajamos con el volcado de memoria, sino si es un sistema operativo Windows, por ejemplo, trabajamos con el archivo PayFile. Si lo tiene habilitado, el PayFile nos da información importante y por supuesto todo lo que está en el disco duro, ¿sí? De ahí el procesador, el monitor, el teclado, evidentemente allí no vamos a encontrar ningún tipo de información. Siempre vamos a buscar las unidades de almacenamiento. El análisis de las redes sociales también es importante, si bien aquí nosotros tratamos de revisar las actividades de los posibles sospechosos, las direcciones de esas cuentas, cuándo fueron creadas, qué tipo de información publican. Y esa información de las redes sociales es allí un lugar importante en donde nosotros podemos obtener datos para sacar ese perfilamiento o tratar de determinar perfiles de los posibles sospechosos, cuál es su comportamiento. Entonces, las redes sociales es un nicho importante para poder identificar o trabajar un poco con la parte de criminología, ¿sí? Tratar de determinar el comportamiento o el perfil de un posible sospechoso, un posible delincuente. En cuanto al análisis de las redes de datos como tal, bueno, aquí en cambio se trata de monitorear o analizar el tráfico de red como, con programas de tipo Wireshark, por ejemplo, para tratar de determinar si también hay direcciones IP sospechosas o hay algún parámetro fuera de lo normal, alguna solicitud diferente de las que normalmente se atienden dentro de esa red. Entonces analizamos también las redes. Y por supuesto el análisis de las nubes. Cuando hablamos en la nube, estamos hablando de archivos que se encuentran almacenados en repositorios como tal, correos electrónicos, que también hay procesos para poder identificar la veracidad de un correo electrónico. Los archivos y los registros de actividad. También podemos extraer esa información ahí. Como les decía, dependiendo del escenario, porque puede ser un delito informático en donde yo necesite analizar un dispositivo móvil. Entonces, para analizar un dispositivo móvil tengo una tecnología en particular y hay un procedimiento específico para poder extraer esa información y posteriormente analizarla. En cuanto a un análisis de computadoras, lo mismo, puede ser un servidor. Entonces, ¿cómo voy a analizar la información que está contenida en ese servidor? Lo mismo va a pasar si es alguna red social. Yo recuerdo que algún momento yo en un trabajo tuve que investigar información en una red social en particular y tratar de generar esas conexiones y extraer información de esa época, ya porque era un delito en donde era un delito de violación en realidad. Y es decir, que tiene que ver la red social con la violación. Por eso insisto, depende del escenario, depende. Cada delito muchas veces son similares, pero nunca iguales, ¿sí? En mi experiencia, los delitos son similares, pero nunca iguales. Entonces, el delito final o la denuncia era violación, pero el medio de contacto con la víctima era a través de las redes sociales, una red social en particular.
Allí era cómo se incitaba o cómo se empezó la conversación, entonces, y tratar de generar, de obtener esos datos es importante. Otra cosa, cuando estamos en una investigación penal, para que esto sea válido es necesario que pase por un proceso de una pericia informática. Es decir, si a usted lo están extorsionando, ¿verdad? Usted de repente tiene las imágenes o tiene los mensajes en su dispositivo móvil, usted va a la fiscalía, va a poner la denuncia y lleva su dispositivo móvil, le van a tomar la denuncia, pero le van a decir, para que esa prueba sea válida, necesariamente tiene que pasar por un proceso de peritaje. Entonces vemos que sí es importante y en nuestro medio hoy en día pues cada vez el uso de la tecnología ha hecho que estos delitos migren, entonces se requieren muchos más profesionales en este campo. Entonces, es necesario que lleve esa certificación de alguna manera de que efectivamente esos mensajes que está recibiendo la víctima son mensajes reales, tratar de identificar de dónde provienen, ¿verdad? Asimismo, si es un archivo que ha sido manipulado, por ejemplo, si es una fotografía manipulada, hay casos y casos. Más adelante vamos, no me quiero adelantar, más adelante vamos a ver cada una de las diferentes, digamos, la parte con la que utilizan o la tecnología que utilizan para cometer el delito y la parte contraria, que es lo que nos compete ahora, analizar cómo nosotros vamos a investigar ese delito, porque tenemos las dos partes. Nosotros estamos ya en la parte de la investigación del delito, es decir, el uso de la tecnología forense. Forense porque evidentemente lo hacemos después de que el incidente ya se ha generado. Bien, en cuanto a las técnicas de investigación, aquí vamos a hablar de técnicas, de métodos y de herramientas. Entonces, técnicas. Dependiendo del delito, es posible que se aplique una técnica de análisis de malware, que pues, conocemos que el malware es un software malicioso y lo que vamos a intentar es comprender el comportamiento y el origen, ¿sí? Por ejemplo, los famosos ransomware, que son muy utilizados hoy en día. Investigación de ataques cibernéticos, determinando siempre la causa y cuál es el impacto que ha generado esos ataques cibernéticos. Hay muchos ejemplos, más adelante vamos a mencionar algunos. El análisis de los datos en la red, lo que les decía hace un momento, la investigación de lo que son las redes de datos a través de programas como tipo Wireshark para obtener la información de los paquetes que se envían a través de la red. El análisis de los incidentes de seguridad informática también y la recuperación de datos. Son algunas de las técnicas que nosotros podemos implementar. La recuperación de datos son procesos para tratar de reconstruir la información que haya sido eliminada. Ya vamos a ver en algunos casos es posible y cuando no es posible recuperación de datos. En cuanto a las tecnologías, por ejemplo, aquí vamos a conversar un poco más amplio. Hablamos sobre lo que es el estegoanálisis. El estegoanálisis es una tecnología que se utiliza para ocultar información, perdón, la esteganografía es una tecnología que se utiliza para ocultar la información. Es decir, primero tiene que existir el delito para que luego exista el proceso forense, ¿verdad? Lastimosamente es así, dada la charla en la que estamos revisando. Entonces, ¿qué es lo primero? Cuando el perito o el auditor forense utiliza el estegoanálisis es cuando antes se generó la esteganografía. ¿Qué es esto? Que dentro de un archivo, ¿verdad? Que puede ser un archivo de audio, puede ser un archivo de fotografía, puede ser un archivo de texto. Dentro de ese archivo se camufla o se oculta otro archivo más pequeño. Y eso se lo envía, lo pueden enviar a través de la red, a través de WhatsApp, a través de un correo electrónico, de cualquier medio. Y entonces esa tecnología muchas veces es mal utilizada. Mal utilizada porque sirve para ocultar información, para hacer fuga de información o para robar datos sin que se dieran cuenta. Porque a la final alguien puede tener información, imágenes, cualquier tipo de imagen, fotografías familiares, de paseos, paisajes, lo que sea, o videos o audios, y de manera interna, ingresando a la estructura interna del archivo, es posible guardar información, claro, más pequeña, por ejemplo, un archivo TXT plano, qué sé yo, usuarios y contraseñas.
Y si alguien revisa, ¿verdad? A simple vista, lo que vas a abrir en una unidad, por ejemplo, si ese archivo está en un pendrive, vas a ver fotografías, no vas a ver más nada, son fotografías familiares, etcétera. Claro, ahí es donde interviene la parte del estegoanálisis, porque se analiza ya de manera interna la estructura de los archivos. Entonces hay que entrar a la estructura del archivo y analizar la información. Para eso es la técnica del estegoanálisis. Hay diferentes técnicas y diferentes niveles de complejidad, pero esa es una tecnología dentro de lo que es investigación forense. Otra tecnología, y que es también muy importante, la extracción de las imágenes. Hace un momento hablaba que es importante obtener saber de dónde voy a obtener la evidencia digital, eso es lo primero, ¿verdad? De repente digo, bueno, en este delito está implicado un dispositivo móvil, ok, entonces la memoria interna del dispositivo móvil es donde yo debo buscar o buscar extraer esa información, perfecto. Una vez que identifico dónde está la evidencia, ¿verdad? Lo siguiente será extraer. Para eso realizamos un proceso que es la copia bit a bit. Es una copia idéntica, exacta, incluida la estructura del sistema de archivo de esa unidad de almacenamiento. Y esa es la finalidad para luego poder realizar la búsqueda, porque allí ya podemos, por ejemplo, si hay archivos eliminados, muchas veces con los análisis forenses en esas copias es posible extraerlos. ¿Ya? Entonces, eso también es otra tecnología muy importante que se utiliza, el volcado de memoria, siguiendo. Hacemos el volcado de la memoria RAM, todo lo que hacemos diariamente con nuestros equipos está guardado en la memoria RAM, ¿verdad? Y si tienes habilitado el archivo PAY-5, pues en el archivo PAY-5. ¿Qué va a pasar aquí? Que si el equipo está encendido, pues es importante hacer el proceso de volcado de memoria. Entonces, allí también aplicamos otras tecnologías. Primero, el volcado, la extracción de la evidencia. Todo esto nos genera evidencia. Si yo aplico el estegoanálisis, extraigo el archivo, ¿verdad? Voy a tener mi evidencia. Entonces, en cada uno de ellos vamos a tener como resultado nuestra evidencia. Posterior a ello, tenemos que aplicar, dependiendo el delito, dependiendo de la información que yo quiera buscar, vamos a aplicar una u otra herramienta forense y luego correlacionar la información que obtenemos con el incidente. Por eso es importante saber de entrada cuál es el incidente, qué es lo que estoy investigando. ¿Es una imagen falsa? ¿Es un archivo de deepface, de audio, de voz? ¿Qué tipo? ¿Qué es lo que estoy investigando? ¿No? Porque es muy amplio y cada vez cambian o estos tipos de delitos migran, ¿verdad? Entonces es necesario, lo dije desde el inicio, es necesario conocer qué es lo que estoy investigando para de ahí saber qué tipo de tecnología voy a utilizar. Siguiendo, hay otro proceso que es el file carving. Este proceso de file carving o escarbado de archivos significa que yo puedo reestructurar la información. ¿Cuándo se utiliza esto? Cuando nos dice la extracción de información a partir de una gran cantidad de datos en bruto, es decir, sin necesidad de conocer el sistema de archivos. Aquí lo que se hace es de manera interna. Cada archivo tiene una estructura interna que lo vemos aquí en esta imagen de fondo, bueno, aquí está en hexadecimales, y lo que se trata es como de ir armando internamente un rompecabezas para tratar de reestructurar el archivo, recuperar. Entonces, esta técnica de file carving se la utiliza para recuperación de archivos, ¿no? Ir armando como un rompecabezas, literal, los archivos que se hayan perdido. Y luego tenemos otra técnica que se llama ELA, que es la identificación de aquí es identificación de el nivel de error, ¿verdad? Es una imagen, por ejemplo, esta imagen que ustedes observan de fondo es una imagen falsa. ¿Qué es lo falso? Esta bandera que se ve aquí. Ya, dependiendo del programa que se utilice, ustedes saben, hay personas que son muy hábiles y que pueden hacer suplantación de identidad. Entonces, esa técnica me sirve para identificar cuando una imagen es real o no. ¿Ya? Aquí lo que se trata ¿y cuál es la técnica? Pues ver el nivel de compresión de la imagen, que al final, cuando se aplica la técnica, se puede ver en alto relieve
¿cuál es la parte o el gráfico de la imagen que ha sido suplantado, que está sobrepuesta, es decir, que no es de la imagen real? Eso se aplica con ELA y allí tratamos de identificar, por ejemplo, cuando son imágenes, muchas veces por extorsión, ¿verdad? O por difamación, a veces delitos de difamación y cogen la imagen y hacen montajes en imágenes y en videos. Y finalmente esto es algo falso. Entonces, ¿con qué intención? Hay que saber el delito, ¿no? Puede ser con la intención de difamación, de dañar la imagen, de causar daño, en fin, dependiendo del incidente. Pero la técnica está y se la puede utilizar para identificar cuando la imagen es real o no. Aquí hay uno más que me falta, que también lo utilizo mucho, que es la extracción de los metadatos. Por supuesto, una de las cosas más importantes dentro de lo que es una investigación forense y que en todas las tecnologías y herramientas forenses está presente es la extracción de los metadatos. Los metadatos son los datos de los datos que nos permiten evaluar, ¿verdad?, con más certeza los básicos, cuando se creó el tipo de archivo, el nombre del archivo, la última fecha de modificación. Si es una fotografía, extrayendo los metadatos nos puede dar información específica, por ejemplo, de la marca de la cámara, ¿verdad? Si está habilitada la geolocalización, te da latitud y longitud. De hecho, muchos al inicio, hoy en día, en las redes sociales, ya se eliminan estos metadatos, ¿verdad? Aunque usted tome, por ejemplo, ¿qué era lo que pasaba? Les comento. Cuando la gente al inicio, cuando empezaron esto de las redes sociales, pues la gente tomaba fotografías en sus teléfonos móviles, estaba habilitado geolocalización. Al tomar la fotografía, en la metadata se veía latitud y longitud, es decir, la ubicación. Y luego eso compartían en sus redes sociales. Los delincuentes descargaban esa información y sabían el sitio donde era esa fotografía. Sí, y de allí nacieron muchos casos de robos a domicilios, de secuestros. ¿Por qué? Por los benditos metadatos que extraían y daba esa información. Hoy en día ya no, por ejemplo, hoy en día ya las redes sociales eliminan toda esa información. Y eso, por ejemplo, es una práctica de seguridad informática que se debe implementar en las empresas cuando liberan o tienen pues dentro de su categoría de información pública, borrar los metadatos, porque es allí el primer paso de los ciberdelincuentes para tratar de reconocer a mi objetivo, a mi víctima, identificación de metadatos. Y lo mismo utilizamos a nivel de investigación forense, identificar los metadatos. En cuanto a las herramientas de investigación, bueno, aquí les he traído unas cuantas, no son todas, porque en realidad hay muchas, muchísimas en el mercado, de las que utilizo. Por ejemplo, a nivel de software libre, está Autopsy, que es para la extracción de la copia, es decir, generar la copia bit a bit y también hacer el análisis de los datos. Esta es una herramienta gratuita muy buena. Wireshark, por ejemplo, para la captura y el análisis de tráfico de red. Volatilidad, que es para hacer el análisis de memoria. Ese programa es muy bueno para hacer ya, una vez que hacemos el volcado de memoria, hacemos el proceso de lectura de lo que está dentro de la memoria RAM y darle un significado. Luego, lo importante es poder entender, ¿no? Descifrar esa información. Entonces, este programa es muy bueno para aquello. Tenemos Ghidra, que es para hacer análisis de malware, ingeniería inversa. Algo que está muy en boga hoy en día, que son los famosos deepfakes, ¿verdad? Hay muchos casos en nuestro país, de hecho, y puedo mencionarlo porque salió en las noticias el año pasado, parece, de casos de deepfakes, y esto se utiliza. ¿Qué es lo que sucede con los deepfakes? Los deepfakes de audio o de video. Nosotros más conocemos los de audio. Suele pasar en nuestro medio, aquí hablando de manera local, en Ecuador, lastimosamente te roban el teléfono, tienes información importante, notas de audio. Es tan simple como bajar esas notas de audio, llevarlas a un programa que está en la nube, que no te deja costar, ¿cuánto? Unos 5 o 10 dólares la licencia de uso por un tiempo determinado, subir ese audio, entrenar a la inteligencia artificial y generar un nuevo audio con la voz. Claro está, a simple vista, si alguien escucha ese audio, va a creer que es la persona. Ya haciendo el proceso forense,
Evidentemente no, porque hay parámetros que la inteligencia artificial nunca va a poder igualar al humano. Y esos parámetros, por ejemplo, son la parte de sentimiento, de emoción. Cuando nosotros hablamos hay tonalidades de voz, ¿no? Subimos, bajamos el tono de voz, ¿verdad? Esos detallitos no los puede imitar al 100% y no los va a poder imitar nunca una máquina, porque evidentemente pues le hace falta esa parte del sentimiento. Y para detectar esos audios que son falsos y que se generan un sinnúmero, o sea, con esa tecnología pueden generar un sinnúmero de delitos, muchos delitos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un programa que se llama Deepware Scanner, que me sirve para detectar los deepfakes de audio y video en contenidos multimedia y además es libre. Luego ya tenemos otros programas que son pagados. Por ejemplo, este es hardware y software, es este que ustedes ven acá. No sé si se ve este, que es el UFET. Esto es para análisis de dispositivos móviles. Hace el proceso de extracción completa de las evidencias almacenadas en dispositivos móviles. Luego tenemos el FTK Forensic Toolkit, este que está aquí, también es un programa de análisis forense para identificar información, correos electrónicos, contraseñas, archivos, bueno, dependiendo. Por eso digo, dependerá mucho de lo que estemos investigando. Encase es otro programa también y, por ejemplo, Sensitive AI, que también es para identificar los deepfakes. Entonces, adicional a esto, yo les he agregado acá Kane, por ejemplo, que es un sistema operativo forense como tal. Allí tenemos específicamente un conjunto de herramientas que son utilizadas para investigación forense. Tenemos Kali, que, bueno, si bien es cierto, es más utilizado para hacer hacking, pero también tiene unos módulos de análisis forense. Entonces, son dos sistemas operativos. Allí hay algunos otros, por ejemplo, Helix, que también es otro sistema operativo forense, y aquí no he puesto. Hay uno que se llama Santoku y que es específicamente para hacer análisis forense, pero en dispositivos móviles. Entonces, como que tenemos herramientas gratuitas que son orientadas para un tipo de análisis en particular. Por eso mencionaba al inicio, es amplio, pero dependerá siempre el incidente. Entonces, de entrada, cuando voy a hacer una investigación forense, voy a utilizar una tecnología forense, debo de saber y conocer exactamente ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál es el incidente informático o el delito que voy a investigar? Entenderlo, analizarlo, para luego pues seleccionar de manera adecuada cuáles van a ser esas tecnologías y esas herramientas que necesito utilizar para extraer la evidencia digital y posteriormente hacer un análisis y una interpretación adecuada de esos resultados, porque muchas veces de esa interpretación pues depende la libertad, ¿verdad? La culpabilidad o inocencia de una persona. Entonces, es importante también realizar un buen trabajo, ¿no? De acuerdo al tipo de delito que se investigue. Otra cosa importantísima dentro de este proceso de investigación es la cadena de custodia digital. La cadena de custodia, deben de haber escuchado seguramente, es un término muy utilizado para garantizar, ¿qué cosa? La autenticidad y la integridad de la evidencia. En nuestro caso, yo le he agregado cadena de custodia digital porque evidentemente estamos hablando de un entorno digital. Entonces, nosotros tratamos de garantizar esa integridad y esa autenticidad. En un ambiente virtual, la evidencia digital puede ser muy volátil, muy volátil. ¿En qué sentido? Que si, digamos, la evidencia digital es un archivo de Excel, ustedes saben, solo con abrir el archivo de Excel y ponerle un espacio o poner una cosita, cualquier cosita mínima, aunque en teoría no modifique el contenido, pero si usted hizo un espacio o si es un documento de Word, puso una línea, ya eso altera, ¿qué cosa? Un código hash. Para nosotros garantizar la evidencia y que ésta sea válida en una investigación penal, se necesita aplicar dos mecanismos importantes. El primero, cuando se hace el proceso de obtención, de extracción de esta evidencia, nuestro dispositivo forense, nuestro computador, en otras palabras, tiene que estar los puertos bloqueados. Importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si la evidencia está contenida en un pendrive, en el momento en el que usted toma ese pendrive, que es la evidencia, la inserta en su computador, que sería su dispositivo forense, sin previamente haber bloqueado los puertos USB y dejarlo solamente en modo lectura,
automáticamente esa evidencia se echa a perder. Así de fácil. Entonces, es muy volátil. Ya, aunque usted diga, pero ¿cómo? Claro, porque es un proceso imperceptible para los usuarios. Cuando cada vez que insertamos un dispositivo, hace un proceso de lectura a nuestro sistema operativo y ahí se altera. Entonces, es importante garantizar la evidencia digital. Les decía hace un momento, una cosa identifico de dónde la voy a obtener, luego hacemos el proceso de extracción y ahí, en ese proceso de extracción, yo tengo que aplicar cadena de custodia. O sea, sea que esté en un ambiente penal, mucho con mucha más razón, o si estoy en un ambiente privado haciendo una auditoría forense digital, entonces necesito, en cualquiera de ambos casos, necesito garantizar qué cosa, la autenticidad e integridad. Entonces, paso uno, una primera técnica, deshabilitar los puertos, dejarlos solamente en un modo de lectura. Y paso número dos, extraer el código hash. ¿Verdad? Hacer un proceso de extracción del código hash para poder identificar y garantizar que esa evidencia no ha sido manipulada, es íntegra, de tal manera que después de que hace usted el análisis, la investigación, todo el proceso, entrega ese informe. Si alguien no está de acuerdo, si estamos en un en un ámbito legal, pueden pedir un contraperitaje que se llama. O sea, yo entrego mi informe y si la contraparte o la otra parte no está de acuerdo, puede pedir un contraperitaje. Eso significa que la evidencia nuevamente va a un proceso de otra vez investigación. Y si yo entregué, ¿verdad? El código hash inicial y al entregar la evidencia pasa un proceso de contraperitaje, otra vez está la evidencia en análisis, al sacar ese código hash debe ser exactamente el mismo. Si no se encuentra que los hashes son iguales, entonces ahí hay un serio problema. Entonces, respetar la cadena de custodia, ¿verdad? Es muy importante, es de vida o muerte, así, para poder garantizar que esa evidencia sea auténtica y sea íntegra. Entonces, aplicamos esos dos mecanismos y otra cosa también, eso es importante, si estoy en un ambiente penal, un ámbito penal, perdón, necesitamos garantizarlo porque si la evidencia se daña muchas veces al perito, eso es una situación de que puede inclusive llevarlo a la cárcel, o sea, eso es penado. O sea, hay que guardar, cuidar esa evidencia digital. Entonces, en un ámbito virtual como en el que vamos a trabajar, la evidencia es muy volátil y es muy importante de entrada eso, ¿no? Y respetar todo el proceso de cadena de custodia, dependiendo si es generalmente, ¿no? Si han incautado, ya sean computadoras o dispositivos móviles, y lo llaman a una investigación, desde ahí ya empieza el proceso, ¿no? Luego de aplicar o de aceptar el proceso de investigación, pasa a darle la evidencia y obviamente esa evidencia es entregada por generalmente la policía judicial porque son ellos quienes incautan estas evidencias y respetar la cadena, todo se documenta con fotografía, con documentos en físico y por supuesto los códigos hash, eso es muy muy importante dentro de cualquier investigación, sea mucho más, con mucho más énfasis en una investigación de carácter penal y por supuesto también en las investigaciones de carácter privado, que ahí generalmente hablamos de las auditorías informáticas forenses. Bien, en cuanto a lo que es la integración de los sistemas de información y bases de datos en procesos judiciales, hoy en día los jueces o bueno, digamos los administradores de justicia tienen diferentes sistemas informáticos que les ayuda a gestionar estos casos. Sí, de hecho, en la actualidad, el tema por ejemplo, hay un sistema informático en particular para el tema de la asignación de los peritajes, entonces tienen sus bases de datos. Bases de datos forenses como los AFIS, esto lo manejan mucho la fiscalía, los policías, para identificar las huellas. Entonces, con las huellas dactilares en un sistema, generalmente tienen acceso a lo que es el registro civil y pues ahí se ve toda la información, ¿no? Entonces, ahí están las bases de datos forenses.
las plataformas de comunicación segura que facilitan la comunicación segura entre los profesionales de la justicia. Entonces también ellos, hablamos al inicio, ¿verdad? Esta quinta generación de derechos y que hace que la parte de reglamentaria se cambie y también el sistema de justicia en sí, no solamente con las tecnologías forenses, sino también de manera interna que se automaticen estos procesos. Entonces sí, hoy en día vemos que hay sistemas de hecho hay sistemas públicos que están disponibles para los ciudadanos y que pueden hacer búsquedas. En particular te dan cierta información, obviamente no todo el detalle, pero sí cierta información que se puede acceder, y esa información a su vez es alimentada por los administradores de justicia aquí en nuestro país. En cuanto a los desafíos éticos y legales, bueno, hemos hablado un poco ya de cómo se utilizan las tecnologías dentro de una investigación forense. En cuanto a los desafíos éticos y legales en el uso de tecnologías, bueno, pues sí, tenemos muchos desafíos. Entre ellos, la privacidad de los datos. Aquí en nuestro país tenemos ya la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces, es importante respetar esa privacidad. Por ejemplo, ¿qué pasa en una investigación donde la información esté almacenada, qué sé yo, en un correo electrónico y la persona sabe que está en ese correo electrónico y de repente el investigador forense necesita, o para esclarecer ese caso, hace un proceso de hacking a esa cuenta y logra acceder a esa cuenta o a un sistema X, vulnerando, ¿verdad? Allí, por ejemplo, hay un problema porque puedes acceder a datos que no están autorizados y allí, en cambio, cae o recae un delito en la persona que lo hace. Para evitar eso, todas las acciones que pudieran vulnerar el acceso a los datos dentro de un proceso de investigación tienen que ir con una autorización del juez. Necesariamente tenemos en un ambiente penal, o sea, y si es un ambiente privado, hay que analizar que no se caiga o no se incurra en un problema de acceso no autorizado a datos y por ende violentar ese derecho fundamental de lo que es la privacidad de los datos, ¿sí? Entonces, allí es un desafío importante dentro de estos porque evidentemente estas tecnologías que yo les estoy hablando son muy potentes, son muy poderosas. Usted puede acceder a un sinnúmero de información, pero, ¿cuál es el pero? La parte de la privacidad. ¿Hasta qué punto está permitido, ¿verdad?, poder acceder a esa información? Y cuando se identifica que pues, se va a acceder a información bastante restringida o que vamos a vulnerar algún derecho, es necesario la autorización y siempre que esté dentro de un proceso de investigación penal. O sea, eso hay que mencionarlo. En cuanto a los sesgos algorítmicos, los algoritmos de inteligencia artificial pueden estar sesgados y llevar a resultados injustos. Es importante garantizar cómo estamos utilizando la inteligencia artificial, si la estamos utilizando en un proceso de investigación, porque como les dije al inicio, muchas veces, al menos en un ámbito penal, si usted está investigando, muchas veces el informe pericial es determinante y que ayuda a resolver el caso y que a partir de esas evidencias, de esas pruebas, se puede establecer la culpabilidad o inocencia de una persona. Entonces, eso de evitar ese sesgo algorítmico e identificar claramente la información. La seguridad de los datos, por supuesto, proteger los datos forenses. Eso les decía hace un momentito, la volatilidad del ambiente, ¿verdad? Estamos en un ambiente virtual en donde nuestra evidencia fácilmente puede ser manipulada, puede ser cambiada. Entonces, un desafío importante es proteger esos datos forenses, proteger esa evidencia y que no se contamine dentro del proceso, garantizar la cadena de custodia. En cuanto a los accesos y los recursos, hablamos de, otro desafío en el ámbito tecnológico, muchas veces pudieran existir limitaciones en cuanto a las últimas tendencias tecnológicas en acceder a estas herramientas. Hace un momento les mostré una tabla de herramientas, pero, a ver, y yo debo mencionarlo, sí son costosos las licencias de estos equipos forenses, que son mucho más robustos, tienen su propio hardware muchas veces, pues evidentemente tienen un costo más alto y que pudiera limitarse el acceso a acceder a esa tecnología, no valga la redundancia allí.
Entonces, ese es un desafío que tenemos. Admisibilidad, la admisibilidad de la evidencia digital en los tribunales que requiere un marco sólido, qué información es aceptada, qué información no es aceptada, qué se necesita. En mi experiencia, en nuestro país sí tenemos un marco regulatorio bastante sólido, inclusive tenemos hace poco, bueno, hace un par de años, la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces, hay un marco regulatorio interesante que es necesario conocer y poder aplicarlo justamente cuando estamos haciendo un proceso de investigación forense, porque el investigador tiene que saber qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer y en qué casos que realmente necesito yo debo de solicitar una autorización. Entonces, eso también es importante porque garantizo que voy, si bien es cierto, vamos a vulnerar algún sistema, pero porque estamos dentro de una investigación y que además en el marco regulatorio lo dice, es posible hacerlo, ¿ya? Entonces son algunos de los desafíos que tenemos en la actualidad. Otras limitaciones ya en la parte técnica, hablamos del cifrado. No les voy a mentir, cuando dependiendo el algoritmo de criptográfico que se esté utilizando, puede dificultar el acceso y el análisis de la información, principalmente cuando estamos trabajando en haciendo estegoanálisis. Si el estegoanálisis, además de ocultar la información, también está cifrada esa información, es muy complejo porque no sabemos muchas veces cuál es el algoritmo de cifrado. Y para poder determinar ese algoritmo de cifrado, pues es complicado. No tenemos el poder de cómputo, lo puedo decir, y va a tomar muchísimo más tiempo. Entonces, una limitación que tenemos que nos pudiera retrasar. No digo que es imposible, pero sí nos retrasa, nos toma más tiempo, es cuando se trabaja dependiendo del algoritmo de cifrado que se trabaje y la cantidad de bits que se utilicen. En cuanto a los datos volátiles, por supuesto, porque, a ver, aquí en datos volátiles, mientras el equipo esté encendido, usted puede hacer el volcado de memoria y extraer toda la información y lo vamos a tener. Pero si el equipo se apaga, se pierde esa información, por un lado. Por otro lado, si se aplican mecanismos de borrado seguro, dependiendo de la técnica de borrado seguro, en muchos casos, pues no vamos a poder recuperar la información. Aunque usted tenga el mejor software forense, no. Ya, porque sí es posible hacer borrado seguro con procesos de sobreescritura, ¿verdad? Dependiendo del algoritmo de sobreescritura y cuántas pasadas hacemos a la unidad de almacenamiento, no se va a poder recuperar. Si el equipo ha sido destruido físicamente, ¿verdad? Dependiendo también la técnica, tampoco se lo va a poder recuperar. O si el equipo ha sido desmagnetizado. Entonces hay tres procesos de borrado seguro y hace que nuestros datos sean volátiles, porque nuevamente estamos en un ambiente virtual. En cuanto a otra limitación en la investigación es el crimen transnacional, que de acuerdo a la naturaleza transnacional dependiendo dónde esté el delincuente, porque a ver, estamos acá en Ecuador, pero si el delincuente está en China, está en otro lugar geográfico, si bien es cierto, puede cometer el delito a distancia, desde la comodidad de su casa, y puede complicar muchas veces también las partes de la legislación. No es lo mismo juzgar a alguien con las leyes de Estados Unidos, de otros países, versus con las leyes de Ecuador. Entonces, allí es un poco, eso todavía hay un poco de complejidad. Más sin embargo, sí existe la cooperación internacional. De hecho, nuestro país recientemente, creo que hace un par de años ya somos miembro, bueno, somos parte del Convenio de Budapest. El ser parte del Convenio de Budapest nos ayuda muchísimo porque tenemos justamente esa cooperación internacional. Sí, también trabajamos con policía internacional, por eso digo, va a depender mucho del incidente, del caso, a qué tan grande es la escala del delito. Que se necesite pues trabajar de manera internacional y al ser parte de este convenio evidentemente países que tienen unas tecnologías mucho más avanzadas pueden, ¿verdad?, facilitar el acceso no solamente en tecnología, sino en capacitación. Entonces es importante, nuestro país sí ya dio un gran paso en el tema de la cooperación internacional y ser parte de este convenio, pero aún así son limitaciones que debemos de ser conscientes a las cuales nos vamos a enfrentar o las cuales nos enfrentamos. En cuanto a las tendencias y aplicaciones de la inteligencia artificial en el análisis forense, bueno, tendencias. El análisis predictivo es
tratamos de identificar, miren, esta es una tendencia que va muy de la mano con las ciencias criminológicas, es decir, con la criminología. ¿Por qué? Porque los algoritmos de inteligencia artificial, a través de diferentes técnicas, entre ellas puedo mencionar la estilometría, tratan, y el análisis computacional de la personalidad, tratan de identificar el perfil del posible sospechoso. Es decir, y de hecho yo hago un poco de esto también, investigación. Cuando la persona escribe algo típico, y les voy a mencionar estos chats o estos sitios de búsquedas de pareja, etcétera, no sabes con qué clase de persona están. Y se ha visto, y está documentado, y está en las estadísticas que mucha de la gente que está en estos medios, ¿verdad? Son estafadores, engañan, bueno, etcétera, etcétera. Se configuran un sinnúmero de delitos en estos medios. No digo que todo sea así, pero en su mayoría pasa. Entonces, tratar de leer en ese momento lo que se hace en análisis predictivo es obtener esos mensajes y leerlos, y a través de nuestros algoritmos de inteligencia artificial, y generar un perfil psicológico de esta persona, ¿verdad? Para saber sus niveles, y hablando específicamente de algo a nivel de psicología que se conoce como la tríada oscura de la personalidad, tratar de identificar cuáles son esos niveles. Es decir, esta persona tiene más tendencia, porque aquí hablamos tendencias, más tendencia a un perfil psicopático, a un perfil narcisista, a un perfil maquiavelista, y pudiera generar algo. Entonces es como que da una alerta. Tampoco es ya enmarcarlo directamente dentro de una categoría como tal, pero sí da una tendencia y una alerta para identificar estos posibles sospechosos, posibles crímenes, es decir, según el comportamiento, ¿no? ¿Cuál es la tendencia de estas personas? Entonces, esto también se aplica a nivel de las tecnologías forenses en cuanto a detección automática de patrones. Esto más va a la parte cuando se realizan transacciones financieras ocultas, y es lo que dice ahí, identificar estos patrones ocultos a partir de las grandes cantidades o conjuntos de datos que existen, para identificar fraudes, posibles fraudes. Entonces, por ejemplo, el análisis de los códigos, o a nivel del código fuente, también es posible identificar cuando hacen redondeos no autorizados, y entonces hacen desviaciones de fondos. Esto también. El reconocimiento facial avanzado, bueno, aquí es para identificar más bien las personas, ¿verdad? A través de imágenes y videos con mayor precisión, identificar la identidad de una persona a partir del reconocimiento facial. El análisis de voz y audio es lo que les mencionaba hace un momento, para identificar también la voz del posible sospechoso y la autenticidad de la grabación. Esto es muy importante porque, como les decía hace un momento, el tema de los deepfakes de audio y de voz están a la orden del día. Es decir, a mí, que por desgracia pierdo mi teléfono, me roban el dispositivo, descargan esa información, entrenan en un algoritmo con mi voz, generan, y ha pasado, que los llaman por teléfono como un familiar, no, es que me pasó algo y es una estafa, no, es que necesito que me deposite. Y claro, en primera instancia, al oído humano, pues es imperceptible, usted cree que realmente es la persona, ¿no? Entonces, puede caer en una estafa mediante el uso de esto. De esta técnica. Entonces, tratamos en la contraparte para poder verificar qué tan auténtico es ese audio o esa grabación. Sí, esas son algunas de las tendencias en cuanto a lo que es el análisis forense digital. En cuanto perdón, a las oportunidades que nosotros tenemos, en oportunidades tecnológicas en la innovación forense, podemos hablar de la biometría, es decir, hacer un análisis mucho más avanzado a través de la parte biométrica, y poder identificar saber con precisión la identidad de una persona a través de los análisis biométricos y la comparación en los sistemas AFIS. Hablamos de la realidad virtual aumentada. Esto, por ejemplo, ¿para qué? Para hacer la reconstrucción de las escenas del crimen, hacer la simulación de los eventos, cómo se suscitaron los eventos. Esto es muy interesante hacerlo porque hablamos de virtual. Entonces, no es lo mismo hacer una reconstrucción de hechos de un accidente de tránsito, ¿verdad?,
que hacer una reconstrucción de hechos de un ataque de malware. Entonces, es interesante trabajar con esta tecnología, que es una oportunidad. El blockchain para aumentar la seguridad y la transparencia en la cadena de custodia. Esto es muy interesante si trabajaríamos con cadenas de blockchain, cambiando un poco o agregando un nivel más de seguridad adicional al código hash con los algoritmos criptográficos, aplicar, por ejemplo, cadenas de blockchain que tienen una complejidad un poco más alta de hecho, que los algoritmos criptográficos. Tiene otra tecnología integrada. Y, por supuesto, la inteligencia artificial. Esto es muy interesante y es lo que recientemente se está trabajando, que se conoce como el chat GPT Forencia, o sea, o Forencia. ¿Qué hace estas tecnologías, verdad? Hoy en día todos saben lo que es el chat GPT, seguro han utilizado alguna vez, pero ahora tenemos un chat específico que usted ingresa a internet y pone chat GPT Forencia y aparece el chat. Y usted le pregunta, o sea, al chat lo entrena diciéndole, mira, tengo este escenario. Al inicio les decía, hay escenarios en particular. Cada escenario o cada delito son similares, pero no iguales. Ya, entonces, perdonen un momentito, hay un ruido. Bueno, me disculpan ahí el ruido externo. Entonces, les decía que usted lo asignan a un caso, va a hacer una investigación y pues evidentemente le consulta al chat, ¿no? Le plantea el escenario y el chat le va a decir, mira, a partir de este escenario usted puede utilizar estas tecnologías, o sea, te da unas pautas, evidentemente no lo va a resolver porque eso debemos ser claros, no es que nos resuelve, porque la interpretación final y quien tiene que hacer esa correlación de hechos con la evidencia y los resultados que se encuentra es el investigador, ¿sí? Lo que sí te puede dar es una guía, una pauta, utilice mejor esta metodología de acuerdo a este escenario, esta metodología, esta técnica, utiliza esta tecnología o esta herramienta versus otra, o sea, te da una guía, que eso es una ayuda pues bastante interesante y que podemos verlo allí como una oportunidad tecnológica para mejorar las investigaciones forenses. Bien. Y bueno, para ir concluyendo un poco, en cuanto a algunos casos prácticos, por mencionar algunos, me disculpan un ratito, hay un ruido externo. Bueno, lo siento, disculpen que iba el ruido. Bien, para ir concluyendo la presentación, algunos casos prácticos por mencionar y aquí la idea es tratar de identificar justamente cómo las tecnologías forenses han ayudado a resolver ciertos crímenes, por mencionar solo tres. Dentro de las categorías más grandes podemos ponerlo, o la categoría que vamos a poner estos casos, estafa. El delito, como les decía, ¿cuál es el delito? La estafa. Pero utilizo a la tecnología como medio para cometer la estafa. ¿Cuál es el delito que cometieron aquí? Hay un caso muy famoso en donde utilizaron los deepfakes de voz. Y esto fue en el año 2019, una estafa empresarial en donde utilizaron una voz falsa, ¿verdad?, para llamar al CEO de una empresa y solicitar una transferencia urgente de 220.000 euros a una cuenta bancaria en Hungría y si me preguntan, se pudo identificar que la voz era falsa, ¿no? Obviamente de entrada, pues parecía como que era la voz de esta persona, ¿verdad? Del director ejecutivo, normal, y lo que se identificó es que era una voz falsa. A partir de allí se generaron alertas, si bien es cierto, no se pudo recuperar todo el dinero, pero se generaron las alertas a que esta tecnología que normalmente se la utiliza en el ámbito de entretenimiento, hoy en día la están utilizando para este tipo de delitos. En este caso en particular, estafa. Puede ser estafa, como les decía, puede ser el daño a la imagen, porque de repente
quieren generar, y de hecho lo vemos hoy en día en las redes sociales, por eso hay que saber identificar si es real o no. Siempre digo, preguntemos y analicemos antes de tomar una decisión, porque la información está y muchas veces es una información falsa. Entonces, toman tus audios, por ejemplo, yo estoy dando una clase y se graba, alguien toma mi voz y puede generar un mensaje falso, algún mensaje ofensivo. ¿Con qué intención? Probablemente daño de imagen. Entonces, el delito, daño de imagen. Y así. Entonces, hay un sinnúmero de situaciones y por eso es importante analizar. Hoy en día, no tomar una decisión, sino revisar si esa información es correcta o no, dependiendo obviamente el caso, ¿no? Y el escenario. Otro ejemplo, accesos no autorizados. El ataque de WannaCry en el 2017, esto fue un ransomware que afectó a más de 200.000 sistemas en alrededor de 150 países, exigiendo la liberación, el pago en Bitcoin para la liberación de esa información. Entonces, ahí vemos un ejemplo de accesos no autorizados. Abuso sexual. También, ahí, bueno, aquí en nuestro caso se llama estupro, está tipificado como estupro y como violación. Aquí lo tenemos clasificado como, englobado como abuso sexual, el caso de Peter Scully y Daisy Destruction, que fue un criminal australiano en el año 2015 fue arrestado por dirigir una red de abuso sexual infantil que pues reproducía y transmitía, vamos a utilizar el término transmisión, transmitía información, videos explícitos en donde utilizaba menores a través de la Darknet. Alguien podría preguntar, ¿y ese es otro tema, la Darknet? Sí, también se hace investigación forense, obviamente, con técnicas, y bueno, ahí ya trabajamos otro tipo de técnicas para poder ingresar a estos sitios y también se investiga, porque evidentemente la mayoría de cosas no tan buenas, de hecho no buenas para nada, las vamos a encontrar en la Darknet. Bien, entonces como ejemplos allí algunos casos, en nuestro país hay mucho, hoy en día se utiliza mucho el deepfake para estafas, hay extorsión, hay el phishing, por ejemplo. De hecho, salió en las noticias hace poco que te llega, ahora, miren lo que pasa con la inteligencia artificial, ahora el phishing ya no es como general, ahora es personalizado, en donde le llega un correo electrónico con los datos de la persona. Entonces le dicen, por ejemplo, señorita Lidice Victorias López, con número de cédula tal, tiene que hacer tal cosa, o sea, y es como mucho más personalizado, o sea, da una realidad mucho más segura, entre comillas. Y entonces usted cree, al leer el mensaje y la redacción es adecuada, entonces usted cree que es seguro. Lo importante allí es antes de acceder a algún enlace, y es lo que menciona, y es verdad, o sea, ya es un poco de conciencia de cada usuario, revisar esa información, tener cierta desconfianza, no digo caer en la paranoia, porque no, la tecnología es muy buena, pero sí asegurarse que los sitios en los que voy a ingresar, si voy a hacer, por ejemplo, alguna compra, en algún sitio web que quizá no estoy tan segura o no lo conozco mucho, pues tratar de utilizar, por ejemplo, las tarjetas de crédito desechables, que usted las compra o son esas de recarga, qué sé yo, esas de regalo que le llaman. Usted la recarga por un valor, listo. De tal manera que usted se está cubriendo, o sea, con ciertos mecanismos pequeños para tratar de minimizar, como les decía, minimizar la probabilidad de ser víctimas o de la materialización de un riesgo, porque el riesgo siempre va a estar presente, pero lo ideal es aplicar controles, diferentes controles, obviamente a nivel empresarial también, por supuesto, que las empresas puedan llegar a un nivel de madurez bastante alto a nivel de ciberseguridad, que puedan implementar controles que les permite minimizar esos riesgos. Esa es la intención y evidentemente si vamos a utilizar las tecnologías forenses, pues utilizarlas más bien como de una manera proactiva, ¿no? Más allá de esperar a que pase un delito, sino de una forma también proactiva, que podemos ver, hay muchísimas tecnologías que vamos a poder utilizar dependiendo lo que estemos analizando. Vamos a cambiar la última para concluir. Bueno, a manera de conclusión, ¿qué puedo decirles? Ay, perdón, se cambió. A manera de conclusión, los cibercrímenes y los delitos informáticos, pues evidentemente constituyen, uy, perdón, ay, se dejó de convertir. Bueno, a manera de conclusión les puedo decir pues que los delitos informáticos sí están presentes, van a continuar.
están migrando dependiendo las tecnologías que van saliendo, los delitos van migrando, hay que tener mucho cuidado, tratar de utilizar las tecnologías de la mejor manera, de una forma responsable. Y el uso de las tecnologías forenses, evidentemente, para investigar estos tipos de delitos, tratar de optimizar y ayudar a los administradores de justicia. Esa es la intención de que exista esa sinergia o esa relación entre la parte forense, tecnológica y la parte legal, ¿sí? Bien, esa sería mi presentación. Yo les agradezco por su tiempo. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Es en la aplicación de YouTube, por lo general están poniendo preguntas los chicos para que puedan interactuar con ellos. Ok, yo no tengo acceso a la aplicación. De repente, si usted me comparte o me los va indicando. Ya, a ver, déjeme verificar. Sí, por favor. Sí veo que hay algunas preguntas que hacen los chicos. Dicen, ¿dentro de cuánto tiempo podríamos ver la implementación de estas herramientas en el análisis forense de nuestro país? No, nosotros lo tenemos. De hecho, en nuestro país tenemos la unidad de policía, justamente dentro de la Policía Nacional hay una unidad especializada de investigación de delitos informáticos. En la Fiscalía General del Estado también tienen una unidad especializada de investigación de delitos informáticos, pero ellos tienen estas tecnologías, ellos tienen todos los equipos para hacer las investigaciones, tienen los equipos UFET. En algún momento yo hice una investigación y de hecho ellos tuve que solicitar la ayuda porque ya les decía hace un momento, estos equipos son costosos más de $10.000 las licencias y aparte son restringidas en algunos casos. ¿Por qué son restringidos? Porque son tecnologías muy potentes, muy poderosas que no siempre se la venden al usuario final. Ya, y muchas veces no es que no las puedas pagar, sino que, ¿qué es lo que puede pasar? Como va un usuario final, la tecnología es poderosa que puede ser mal utilizada. Entonces, las empresas es a nivel de instituciones. Entonces, acá estas unidades especializadas que les menciono tienen estos equipos, más sin embargo, tienen un personal bastante capacitado, pero se queda corto. Entonces ahí es donde entra en juego la presencia de los peritos informáticos, de los investigadores forenses que colaboran y ayudan también a la investigación de estos delitos, pero sí, sí lo tenemos en el país. ¿Puedo compartir la Otra pantalla en pregunta YouTube? es, ¿cómo se podría hacer para evitar la suplantación de identidad debido a las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial? Ya, ¿cómo podemos hacer? Realmente es una pregunta a nivel técnico es un poco complejo. Pudieras generar, se me ocurre ahora mismo, generar un código hash de tu documento. Hoy en día tenemos las identificaciones que vienen pues con un chip, pero a nivel de imágenes, de hecho yo recuerdo alguna ocasión suplantación modificación de documentos públicos. Entonces, toman el documento, escanean y lo cambian. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues definitivamente revisar esa información, garantizarla a través de algún código hash para poder minimizar, pero sin embargo, el riesgo va a estar ahí presente. O sea, me preguntas técnicamente, ¿hay alguna forma de minimizarlo con un código hash? Si no tengo el código hash, la probabilidad de que esto suceda, pues va a estar allí presente. ¿Ya? No le podría decir en exactitud cómo lo vamos a minimizar. La forma sería capacitándonos y evitar con la divulgación de información de datos sensibles. Eso también es importante. Que si nosotros, por ejemplo, ¿qué pasa si perdemos nuestros dispositivos móviles? En nuestros dispositivos móviles hay información muy sensible. Una cosa que yo suelo hacer, porque en algún momento me pasó, no fui víctima, pero me pasó que perdí mi dispositivo con mucha información. Estaba en mi hoja de vida, y en mi hoja de vida, ustedes saben, pues todos los datos privados. ¿Y qué aprendí? ¿Cuál es la lección aprendida? Era nuevo el equipo, no lo había cifrado. Entonces, ¿qué cosas puedo yo aplicar para evitar? Son mecanismos para minimizar ser víctima de este tipo de delitos.
Evitar publicar información sensible en mis redes sociales y en mis dispositivos móviles utilizar cifrado de datos. Por si algún momento soy víctima de algún delito o se pierde mi equipo, la información está cifrada. Entonces tendrán que borrar todo y de tal manera no van a poder acceder a mis datos. Eso es un mecanismo. Otro mecanismo que ahora se me ocurre, utilizar algoritmos de código hash, o sea, aplicar código hash para garantizar que ese documento sí es íntegro. A nivel de documentos, si yo voy a enviar documentos públicos, de repente enviar con firmas electrónicas para garantizar que es una información de mí, en este caso del remitente, está segura. Son algunos de los mecanismos, más sin embargo, siempre el riesgo va a estar presente. Otra pregunta que me llamó la atención de Daniela Mero, pregunta, ¿qué habilidades son esenciales para trabajar en el campo de la tecnología forense? Ya, ¿qué habilidades? Mira, por ejemplo, para acreditarnos como peritos informáticos, ustedes necesitan, hay un reglamento, aquí en nuestro país tenemos un reglamento de peritos informáticos. Ese reglamento le dice que después que usted se gradúe como en la carrera, usted tiene que esperar 2 años. En esos 2 años, evidentemente, ¿por qué te dicen 2 años? A ver, porque una vez que yo me gradúo, esos 2 años usted puede capacitarse técnicamente en temas de informática forense. Entonces, 2 años es un tiempo prudente. Usted va a adquirir su experiencia tanto a nivel profesional y en la parte técnica, porque como ustedes ven es bastante amplio, o sea, y los delitos son amplios, hay diferentes tipos y cada día uno va aprendiendo. De hecho, yo todos los días reviso, leo cada año un curso porque hay nuevas cosas. Entonces, una cuestión es que usted tenga conocimientos a nivel de informática forense. Lo básico es aprender lo que es forense en equipos físicos, ¿verdad? Forenses en dispositivos móviles y ya un poco más avanzado, trabajar en la nube, trabajar en redes, ¿sí? Como parte de los conocimientos básicos para poder hacer investigaciones. Y lo siguiente, si ya usted se quiere acreditar como un perito, lo siguiente es demostrar ese conocimiento, esos 2 años, tienen necesariamente, así lo dice el reglamento, tiene que pasar esos 2 años. Luego llenan una solicitud, su hoja de vida, toda su información técnica, académica, sus experiencias profesionales, se paga una tasa, no sé ahora mismo cuánto es el valor, pero se paga una tasa, lo lleva a la función judicial y ellos analizan, revisan, usted luego pasa un proceso de capacitación y tiene que aprobar ese curso porque ese curso lo dictan para que usted conozca más en profundidad la parte de criminalística y cómo trabaja la policía. A veces antes daban un curso presencial, ahora lo dan virtual. Usted es un curso como de un mes, termina el curso, da la prueba. Si usted aprueba, ¿verdad? Y tiene todos los requisitos que solicitan, entonces le dan su certificación, que es un número, es un número de acreditación y con eso usted entra al sistema de peritos. Y en un caso ya que usted entra al sistema de peritos, evidentemente a nivel nacional, si usted se acredita en la provincia de Guayas, lo van a llamar mayormente para casos de investigación en Guayas. Y si en Guayas, por ejemplo, si lo requieren en Santa Elena, en la provincia de Santa Elena, que está cercana, entonces evidentemente buscan cuando en Santa Elena no hay peritos, ¿verdad? O están ocupados, entonces llaman a la provincia de Guayas. Si usted se acreditó en Guayas, y entonces lo llaman. Y así funciona. Y esto es a nivel nacional. Pero en primera instancia, tienen que pasar los 2 años, ¿verdad? Tiene que tener el conocimiento y la experiencia técnica para que pueda acreditarse. En un ámbito privado es mucho más sencillo. En un ámbito privado, usted pues es obviamente hacer los conocimientos, adquirir estos conocimientos a nivel técnico y luego pues pasar a lo que es auditoría informática, especializarse en auditoría informática forense. Son dos cosas distintas. Por un lado es auditoría informática y por otro lado es la auditoría informática forense. Forense porque evidentemente tiene un conocimiento mucho más profundo porque analizamos los incidentes de seguridad informática, ya los delitos. Y en el caso de auditoría informática de controles generales, lo que se hace es justamente analizar todos los mecanismos que se hayan implementado para minimizar esos riesgos. Entonces hay que tener en cuenta que por un lado es la parte preventiva,
¿verdad? Y por el otro lado ya es después de que se ha generado el incidente, y ese después requiere un conocimiento más profundo de los sistemas. Y otra cosa importante, mayormente cada sistema tiene una estructura en particular. Entonces, si analizamos a nivel de Windows, pues bueno, a nivel de Windows. Si analizamos en Linux, Linux tiene otra estructura. Entonces, usted tiene que saber en qué plataformas va a trabajar o en qué plataformas se va a especializar en primera instancia, ¿no? Pero pues esa es un poco los pasos a seguir. Y una última pregunta de la señorita Denise Crespo. ¿Cuáles son las mejores prácticas para recolectar y preservar evidencia digital en dispositivos móviles? Las mejores prácticas para hacer un proceso es que usted utilice, después de que se genere el incidente, necesitamos hacer cadena de custodia. Una práctica, y que no solamente es en ambientes móviles, en cualquier ambiente, sea una máquina de escritorio, sea un ambiente virtual, o sea un ambiente móvil o una red social, usted necesita garantizar la cadena de custodia. Entonces, la buena práctica es implementar todos los mecanismos de cadena de custodia. Es decir, digamos que aquí yo tengo mi dispositivo móvil. Este dispositivo móvil está implicado en un delito. Yo no lo puedo tomar así porque sí, no, me lo tienen que dar en cadena de custodia. Es decir, este dispositivo tienen que registrar su email, tienen que hacer todo un proceso, es un formulario que se realiza. Entonces, perdónenme un ratito el ruido externo. Bien, agradecemos su participación en este webinar de tecnologías forenses para la justicia del siglo XXI a la ponente Magister Lídice Victoria Haas López. Agradecemos también a todos por su participación en este webinar y los invitamos a seguir conectados con nosotros. Si desean conocer más respecto a las maestrías que está ofreciendo la Universidad de Guayaquil, los invitamos a revisar nuestras páginas y también los enlaces para los inicios de maestría. Para mayor información, sí solicitamos que se contacten al correo que mi compañero Alan ya lo va a compartir en el chat de YouTube, de la licenciada María Isabel Galarza Soledispa, y el número de teléfono. No olviden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse conectados y conocer acerca de los beneficios que nosotros estamos ofreciendo sobre futuros eventos académicos. Gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Que tengan buen día. Gracias.